Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, ya estamos preparados junto a Francisco Aravena. Pancho, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, para hablar de un tema que es apasionante. Tiene que ver con la reconstrucción de la huella genética de un sitio arqueológico, pero nos habla del pasado y también del presente, cómo están además conectados y cómo ha sido la evolución de una población en particular. Y es parte de cómo la genética y las herramientas de secuenciación genética y todo lo que hemos ido aprendiendo con eso nos ilustra no solamente sobre quiénes somos, sino de quiénes fuimos y de dónde venimos, de alguna manera, ¿no? Y por eso vamos a conversar con nuestros invitados de hoy, porque todo esto está relacionado con un sitio arqueológico que fue, no sé si redescubierto es la palabra, el año 2014, mientras se construía o sea, se arreglaba la Ruta 5 Norte. Es el sitio de El Olivar, y el sitio contiene restos de cultura diaguita, y justamente en torno a eso se empezó a elaborar este interesante estudio genético dirigido por nuestros invitados, Paola González, que es arqueóloga, que ha estado a cargo de la excavación en el sitio, y Ricardo Verdugo, quien es el director del proyecto Chile Genómico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que han hecho proyectos muy interesantes en términos de la caracterización genética de las poblaciones originarias en el territorio nacional. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Sí. Buenas tardes, sí. Bienvenidos ambos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hablemos un poco del origen de cómo, primero tu trabajo, Paola, que tú entraste primero, digamos, que tiene que ver con paren las máquinas porque encontramos algo. Claro, no, mira, es un trabajo bien que nos tiene trabajando, bueno, junto con el arqueólogo Gabriel Canstaruti, muy exhaustivo, digamos. Esto se inició el año 2014 en el marco de la construcción de la doble vía de la carretera panamericana entre La Serena y Vallenar. Entonces, por una serie de razones, digamos, de evaluación ambiental previa, se inició el trabajo y empezaron a encontrar osamentas humanas. Entonces el Consejo de Monumentos detuvo este avance y ahí se pidió que hiciéramos una caracterización. Es un área, para que tú te hagas una idea, de 380 metros de largo y 50 metros de ancho, donde se tendría que haber construido la segunda vía. Pero entonces, como empezaron a aparecer estas osamentas, partimos con mi equipo, ¿no es cierto?, a excavar 452 pozos de sondeo a lo largo de varios ejes, ¿no es cierto?, y reveló que era un enorme asentamiento, no solo funerario, sino que también habitacional. O sea, te lo puedes imaginar como una gran aldea que operó por 800 años desde la época, digamos, de la llegada de los españoles hacia atrás, y que contenía no solamente la cultura diaguita, sino también evidencias molle y lo que le llamábamos cultura de las ánimas, que es esta cultura que se enterraba en compañía de camélidos completos, pero que también nuestra investigación está revelando que no es una cultura diferente a la diaguita, sino que forman parte de lo mismo, o sea, son sus ancestros. Encontramos tal grado de convivencia y de cercanía y de traslape también, que nuestra conclusión con Gabriel fue que acá no estamos frente a dos culturas distintas, sino que una es el origen de la otra. Entonces, eso mismo también genera preguntas muy importantes respecto a si efectivamente podemos llamarle a la cultura que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, acá en el norte chico, cultura diaguita, porque este nombre fue puesto por Ricardo Latcham a inicios del siglo XX, viendo ciertas analogías formales con los diaguitas argentinos, calchaquíes, ¿no? Pero mientras más han avanzado las investigaciones, nos estamos dando cuenta de que, por una parte, estos paralelos que vio Ricardo Latcham no se sostienen, o sea, iconográficamente son diferentes, la técnica de producción de sus vasijas son diferentes, y además los diaguitas chilenos tienen una profundidad temporal enorme. O sea, se gesta a partir de la cultura ánimas. Entonces ahí es donde el tema genético viene a ser tan relevante.
Claro, ahí es Podría- justamente donde entra entonces el trabajo que Claro. hace Ricardo Ricardo Verdugo. Estamos conversando con Paola González, arqueóloga, y también con Ricardo Verdugo, que es director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Del proyecto Del Genómico proyecto del Instituto, Chile no del Genómico. Del proyecto Chile Genómico que pertenece pertenece a ese instituto. ¿Cómo entran ustedes y cuál es el trabajo que comienzan a hacer? Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con Paola luego de que un dirigente de una comunidad diaguita se acercó a nosotros, porque había escuchado de los estudios genéticos que estábamos haciendo, y en su comunidad estaban muy interesados en que se hiciera un estudio genético de su comunidad, porque tienen interrogantes sobre su identidad, su relación con el territorio, qué tan antiguo, hace cuánto tiempo que han estado ahí, y cómo eso los relaciona con otros grupos que hoy día habitan ahí, también originarios como los Coya, Aymaras, y por lo tanto surgió la idea, bueno, hagamos un estudio genómico de la comunidad diaguita, pero yo nunca he estudiado los diaguitas, entonces tenía que hablar con la experta en diaguita primero. Y empezamos a tirar ideas y así elaboramos un proyecto que unía ambas disciplinas, la arqueología con la genética, para tratar de llegar a un modelo de ancestría, de movimientos demográficos ancestrales que puedan explicar cuál es el origen del pueblo diaguita, hace cuánto llegaron acá, llegaron desde Argentina, llegaron desde otro lugar, están conectados genéticamente con individuos, ánimas, etcétera. Entonces, lo que nos permite el ADN es establecer esas líneas ancestrales que se complementan con el dato arqueológico. O sea, por un lado, ya está toda la evidencia que comentó Paola, pero ahora vamos a poder poner a prueba ciertas hipótesis genéticamente. Paola, la arqueología y lo que asumíamos como verdad arqueológica, las verdades arqueológicas que asumíamos, muchas de ellas han sido cuestionadas desde la irrupción de la tecnología para la secuenciación del genoma, ¿no? De alguna manera, como este match, este maridaje entre arqueología y genómica nos ha asomado a nuevas verdades científicas. Te quería preguntar, ¿cuánto de tu campo de expertise, que son los diaguitas, o cuánto de lo que conocemos de la población del continente americano o de nuestro país, o del territorio que ahora es nuestro país, ha cambiado o se ha puesto en jaque con la evidencia genética? Claro, bueno, si lo posicionamos en el tema diaguita, acá es sumamente importante, pero también tiene un paso previo, que es realmente recuperar el contexto, porque nosotros en el contexto de la prehistoria diaguita había mucho saqueo y muy pocas investigaciones sistemáticas. Entonces tú contabas con un museo que estaba lleno de obras maestras, digamos, en términos de cerámica, de decoración, pero tú no tenías ninguna idea del contexto, porque las personas estaban tan apuradas en recogerlo y exhibirlo, que no te fijabas si estaba asociado a un hombre o una mujer. En la investigación del olivar, por ejemplo, por primera vez tenemos representados los niños, la infancia, y vamos a poder hacer relaciones de género también. Son 213 cuerpos humanos articulados. Los análisis genéticos también se van a hacer a los animales, porque son 56 camélidos articulados que acompañaban esta sepultura. Entonces, como paso previo al cambio que va a generar el estudio genético, es también el aporte que te está haciendo una arqueología sistemática que está recobrando los contextos, las personas. ¿Te fijas? Entonces, una vez obtenido ese gran paso, las puertas que se abren son inmensas. Y una de esas aristas, obviamente, un gran aporte es el estudio genético. Claro. Ahora, el estudio genético se hace sobre la población actual y sobre también los restos, ¿no? Correcto. ¿Cómo se hace esa relación? Sí, son dos partes del proyecto. Por una parte, lo que tiene que ver con los restos antiguos, nosotros tenemos un laboratorio que es especializado en ADN antiguo, entonces tenemos la capacidad de poder extraer ADN de restos que han estado enterrados por cientos o miles de años, y si no está demasiado degradado podemos secuenciarlo. Es un poco más difícil y más caro que secuenciar el genoma de una persona actual, porque justamente está muy degradado y muy poca cantidad y contaminado, etcétera. Entonces, pero lo hemos hecho ya para genomas de individuos antiguos del sur de Chile, de origen chono. También lo hicimos para un individuo de origen inca.
Entonces esperamos que estos restos también hayan conservado lo suficientemente bien el ADN en el olivar para que también podamos hacer eso, y lo vamos a hacer de muestras que provienen de distintos tiempos. Como dijo, hay alrededor de 700, 800 años de ocupación ahí, entonces nos permite investigar diversidad genética a lo largo del tiempo también. Y la parte moderna es con directa vinculación con las comunidades dieguitas de la tercera y cuarta región. Tenemos ya 4 comunidades que han manifestado su interés en participar del proyecto, y de hecho fue aprobado con 4 cartas de apoyo de estas comunidades, porque como dije, ellos están muy interesados en saber de su propia historia. Y con esto también entiendo que podemos aprender cómo ha evolucionado la población, ¿no? Si ha habido como grandes variaciones entre digamos, comparando la evidencia genética de los fósiles y de la población del presente, ¿no? Correcto, se pueden hacer muchas preguntas en los datos genéricos. Podemos ver señales de selección, por ejemplo, poblaciones que han estado expuestas a parásitos, a patologías infecciosas, a epidemias. Eso te iba a preguntar, porque la observación in vivo de la población en el presente, ¿les arroja alguna característica especial cuando uno lo compara con los fósiles? Me refiero a prevalencia de enfermedades o características físicas o cosas por el estilo. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros ya trabajando no tanto desde de enfoque genético, que es lo que se va a hacer de ahora en adelante, pero sí a través de lo que es la antropología física, hemos podido detectar en esta población una serie de constantes, ¿no es cierto? Como tú decías, enfermedades, déficits nutricionales en algunos aspectos, calidad de vida, ¿no es cierto? Incluso hay ciertas patologías que se asocian a la vida marina, al buceo, y todos esos aspectos obviamente son comparables también, aunque debemos entender una cosa importante que también es jurídica, que en el fondo este proceso, ¿no es cierto?, de reetnificación o de autorreconocimiento de las comunidades diaguitas es un proceso que es bastante novedoso dentro de nuestro país. Los diaguitas fueron los últimos en ser incorporados a la ley indígena. Vaya. Entonces son poblaciones, fue recién el año 2006. La ley es de 1993. ¿Y por qué, perdón, por qué se demoró tanto? Porque, bueno, porque se estimaba y se estuvo diciendo muchas veces como voz oficial, ¿no es cierto?, que no habían diaguitas, que los diaguitas habían sido totalmente absorbidos, ¿no es cierto?, por la vida moderna, o se habían confundido con el campesinado, por ejemplo, y no existían. Sin embargo, este proceso se inició en el Alto Huasco, donde a través de distinta documentación histórica y de pruebas, digamos, tanto antropológicas como arqueológicas, ellos lograron ser reconocidos. Entonces, este proyecto también se inserta en un proceso que combate la invisibilización. Vaya. En que han estado sometidos, digamos, por siglos, ¿no es cierto? Entonces, este mismo sitio del Olivar, por ejemplo, se han descubierto instrumentos musicales, en específico flautas de hueso, cuya forma es muy semejante a la de las flautas de los bailes chinos, que aún se desarrollan en el norte chico, ¿no es cierto?, que tienen una raigambre indígena mezclada con un tema también de sincretismo católico. Pero llegamos en el fondo en un momento en que está floreciendo un ser diaguita, por así decir, un sentimiento de apego y de reconocimiento de una memoria perdida. Y en ese sentido la genética tiene que ser utilizada con cautela y con mucho respeto, porque estamos también en un contexto de mestizaje, ¿no es cierto? O sea, un chileno medio puede tener la misma cantidad de genes indígenas que alguien autorreconocido como dieguita, y eso no debe generarnos problemas, o sea, porque nuestra ley lo reconoce como algo, como un fenómeno psicológico, la autoidentificación y el deseo de ser, en este caso, indígena o dieguita. Entiendo que para secuenciar el genoma de cualquier muestra, digamos, hay que necesariamente destruirla. ¿Es correcto eso? Hay que, en el caso de los restos que estuvieron enterrados, hay que tomar una muestra, no hay que destruirla, por ejemplo, por un hueso largo, y hay que tomar una muestra de medio centímetro de diámetro. ¿Con eso te sirve para...? Sí, se toma esa muestra, generalmente el hueco que queda se sella con alguna resina, un material duro, se pinta y queda visualmente igual que antes, y con esa muestra uno la digiere y puede extraer el ADN. ¿Sí? Y lo que está mostrando, digamos, sobre todo el trabajo arqueológico y antropológico que han realizado, es una población de qué características.
Tú dices bioarqueológica. Claro, ¿qué es lo que le está indicando este sitio, digamos? ¿Cómo era ese sitio? Tú dices que había, de alguna manera, había habitaciones también, ¿no es cierto?, en este lugar, no solo claro, no solo o sea, para entierro. explicarte, como yo te contaba, primero caracterizamos esta gran área, que era como 3 cuadras de largo y 50 de ancho, y ahí detectamos muchos sitios de naturaleza habitacional, como los conchales, ¿no es cierto?, y algunos rasgos como fogones, emplantillados, pero la excavación extensiva se hizo en 2 áreas funerarias, en 2 cementerios, y que resultaron ser tan enormes, o sea, una verdadera necrópolis, que estuvimos excavando prácticamente 2 años en un porcentaje que no va más allá del 2% del área total. Entonces eso hizo que en el fondo se reconsiderara la posibilidad de un rescate completo del área, que se decidiera preservar más bien, y todavía estamos a la espera de poder investigar más acuciosamente los sectores habitacionales. En ese sentido, Paola, te quería preguntar, ¿cómo evalúas tú las condiciones para el trabajo arqueológico? Porque me imagino que aquí hay muchas presiones también, ¿no? Esto se da, como dijimos al principio, en el contexto de la ampliación de la Ruta 5, exacto. Hay un montón de intereses económicos acá, claro. Hay presiones también de tiempos de definiciones, de repente exacto. Decir como, bueno, avísennos si podemos pasar por ahí o no podemos pasar por ahí, claro. ¿Cierto? Y ustedes están haciendo su trabajo. Y en ese sentido se crea una tensión exacto, entre quienes quieren parar todo y seguir y excavar un poquito más para ver si un poquito más allá hay todavía, claro. Y quienes quieren que esto se resuelva rápido y se cerque el sitio y bueno, se haga lo que tenga que hacer, ¿no? Exacto, no, en ese sentido, ¿cómo evalúas el contexto, claro. Como la institucionalidad y cómo han funcionado las partes en nuestro país para eso? Bueno, para nosotros fue un verdadero desafío, porque imagínate, nosotros habíamos calculado con Gabriel Cantaruti que nos íbamos a demorar aproximadamente 10 campañas en hacer el rescate de este rectángulo completo. Y resulta que nos quedamos en una necrópolis que avanzaban los días y avanzaban las campañas y seguían apareciendo más y más y más cuerpos humanos. O sea, era un lugar que se había ocupado durante 800 años de manera continua. Entonces, con una densidad nunca antes vista. Y eso, claro, tú como arqueólogo te dices, este es el sitio más importante que se ha descubierto en los últimos años, esto es maravilloso, estamos viendo a las personas con todo su contexto funerario, estamos viendo niños, mujeres, pero por otro lado hay otros intereses que nos dicen, no puedes avanzar más de lo que ya llevas y tienes que terminar con esto. ¿Te fijas? Entonces, claro, o sea, hemos tenido que tener una gran fuerza de voluntad, una gran entereza de todo nuestro equipo. ¿Pero quién zanja y quién define? No, nosotros, digamos, como te decía, esto se inició principalmente por una actividad que financiaba la empresa SACIR española. Luego, como ellos también consideraron que esto excedía con mucho las proporciones de algo que se le podría legítimamente exigir, pidieron que MOB se hiciera cargo de la investigación en adelante, y entiendo que así es de ahora en adelante, pero fueron momentos en que, claro, en que había muchos intereses dispares, en que no para todos era una buena noticia este enorme hallazgo, pero yo te diría que el saldo al final del día o al final de estos 2 años es positivo, porque tenemos una colección maravillosa, muy bien documentada, y estamos a la espera de continuar con los análisis finales. Sí. Estamos conversando con Paola González, a quien escuchaban recién, arqueóloga y coinvestigadora en este trabajo, y también con Ricardo Verdugo, que es académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En ciencia estamos viendo cada vez más trabajo interdisciplinario, y pareciera que esta unión, tal como preguntaba Pancho, esta unión entre arqueología y genómica llegó para quedarse y está siendo fundamental en la descripción de poblaciones antiguas y poblaciones también actuales. ¿Cuál es un poco la perspectiva hacia adelante, ya más allá del trabajo que están haciendo con este sitio en particular? ¿Esto es posible de hacer en todo Chile, con todo tipo de poblaciones chilenas? Bueno, cada región tiene sus peculiaridades, sus comunidades. Somos un país muy heterogéneo, entonces aquí estamos creando un nuevo proyecto en una región donde no se había hecho este tipo de investigación, que es muy distinto a lo que hemos hecho en el sur de Chile, en Chiloé, y o sea, que si se puede, claro, y esperamos que sí, que lleguemos a un punto donde ya se haga de forma mucho más masivo, que perdamos el miedo a la genómica. Nosotros en el proyecto Chile Genómico
partimos hace muchos años, el 2012, y nadie hablaba de este tipo de estudio en ese entonces, y fue muy difícil conseguir aprobación del Ministerio de Salud en ese entonces, porque había mucho miedo de que se estigmatizaran pueblos mapuche en ese caso por el proyecto. Y creo que hemos ido avanzando y hay más aceptación del uso de la genómica en distintas áreas, en este caso la arqueología, pero también puede ser en biomedicina. Entonces sí, nosotros esperamos que estar generando las bases para que se puedan hacer más estudios como este en el futuro, y generando set de datos que permiten a otros investigadores también hacer más investigación. ¿Y cuáles son los miedos que surgen en este tipo de investigaciones? A estos miedos a los que te refería. En el caso del proyecto Chile Genómico, había un miedo de que si nosotros identificábamos, por ejemplo, una variante genética que predispusiera a alguna enfermedad, que fuera muy prevalente o originaria del pueblo mapuche, de nuestra ancestría mapuche, entonces se pueda estigmatizar a ese pueblo como, ser mapuche predispone a tal enfermedad. O ustedes son los culpables de que exista esta enfermedad, casi. Claro, exactamente. Entonces, efectivamente, la desinformación y la ignorancia pueden llevar a malas interpretaciones de los resultados. Y el prejuicio... Pero sí algo con lo que la genética ha cargado desde su inicio, ¿no? Como que se ocupen los, comillas, argumentos genéticos para discursos xenofóbicos. O exactamente. Y creo que la única forma de abordar eso es de forma directa. De hecho, el último objetivo de este proyecto con los dieguitas está exclusivamente dedicado a comunicar efectivamente los resultados genéticos a las comunidades. O sea, no solamente vamos a ir a tomar muestras y generar datos y publicarlos en revistas científicas, sino que vamos a tomar un año para ir a las comunidades, explicarlo con profesionales que nos ayuden a comunicarlo efectivamente, captar cómo ellos perciben los resultados, cómo esto los afecta, y que ellos también sean un input para nosotros para comunicar esto de forma efectiva al resto de la población, para que ellos no se sientan afectados negativamente. Sí. Paula, no sé, ¿quieres agregar algo sobre eso? Sí, bueno, algo relacionado, que en el fondo cada vez más uno nota en la comunidad, o sea, no solamente indígena, sino comunidad en general, un enorme interés por este tipo de contenido. Te fijas, nosotros hemos estado haciendo difusión también de todo lo encontrado en el olivar, de las maravillas, porque en el fondo son 800 años de la evolución de una cultura que ha entregado, ¿no es cierto?, uno de los estilos artísticos más relevantes de la América precolombina. Y si esto además lo sumas a unas reconstrucciones vívidas respecto a la sociedad que dio origen, te das cuenta que en el fondo estamos en una verdadera mina de oro, o sea, de un espejo no solamente para la comunidad diaguita, sino para todos los chilenos. Último, yo sé que tenemos que cerrar, pero muy cortito, vamos a tener un sitio visitable en torno a este gran asentamiento. Claro, mira, yo de esa parte es de la que menos sé, porque esto está en manos del Ministerio de Obras Públicas y del Consejo de Monumentos Nacionales. Deberíamos tener algo, ¿no? Un gran sentir, digamos, de las comunidades es que exista un lugar donde realmente se pueda dar cuenta de todo lo encontrado, de la información recabada, y ojalá que este petitorio se extienda de manera que se construya ahí en las cercanías un lugar de esas características. Le queremos agradecer muchísimo a Paola González y a Ricardo Verdugo, quienes han estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Escuchemos un poquito de música, Bella Sebastian con Funny Little Frog.